en esa vida privada de Artigas aparecen mujeres, primeramente una Sánchez allá a los 27 años, Isabel Sánchez, con la cual tiene 4 hijos. Tiene a Juan Manuel, que llegó a ser una figura importante, y 3 hijas. Algunas mueren al nacer como antes, ¿no? Luego casa en el año 1805 con su prima, que con ella, que enloquece después, también tiene 4 hijos, de los cuales también mueren. Luego en el año 1813 con Matilde Borda tiene otro hijo. Finalmente aparecen otras mujeres importantes, como son una misionera de Arroyo de la China, y con ella tiene a María Escolástica. Justamente yo desciendo de Artigas a través de esa mujer tan singular, y digo así porque fue una hija de su tiempo, una mujer corajuda. Estas son las caras a diferentes edades que fue dibujando Zorrilla San Martín, un escultor muy conocido del Uruguay, y lo hizo en toda su fisonomía. Una de las amantes de Artigas, que son muchas, la paraguaya Melchora Cuenca, tiene una imagen que es real. Los demás, todas las imágenes de Artigas son imaginarias. No han conseguido ni siquiera testimonios buenos. Hay descripciones de cómo era, ¿no? Cuando era joven dice que tenía rulos, que se dejaba una melena, que tocaba el acordeón y que era un tipo divertido, que le gustaba el baile y las muchachas. Conservó firmemente lo de las muchachas, ¿no? El baile lo dejó, pero las amantes las siguió teniendo y son muchas. Y repartió muchos hijos por el territorio. Artigas se dedicó a tareas rurales en distintas estancias, comerció cueros, es decir, compraba cueros en el norte de la banda oriental o en la región de Santo Domingo Soriano, en el río Uruguay, y los vendía después en Montevideo a copiadores que después los exportaban. Tuvo una relación muy fluida con los indios charrúa y con otros indígenas de la región, y se convirtió en un gran conocedor de todo el mundo rural oriental, ¿no? A los 33 años ingresó como soldado raso al recién creado Cuerpo de Blandengues de Montevideo. Una milicia que tenía como fin proteger las fronteras. Artigas participó del control de los avances portugueses en la frontera norte y en la lucha contra el contrabando y el pillaje. También tomó parte en los esfuerzos de la corona española para fundar pueblos en la banda oriental. Desde este momento, su popularidad fue grande como sostén del orden. En 1797, Artigas ingresó en el Cuerpo de Blandengues, que era un cuerpo militar destinado a cuidar la frontera, y entonces se dedicó a tratar de evitar los avances portugueses en el norte de la banda oriental y a controlar el contrabando, lo cual es gracioso porque él mismo había sido probablemente contrabandista antes de ese ingreso. Y en 1800 acompañó a Félix de Azara, que era un funcionario enviado por la corona española para tratar de organizar la banda oriental y fundar pueblos, organizar a la población, y él lo asistió durante un tiempo. Aprendió mucho de ese funcionario borbónico y después iba a aplicar muchas de esas cosas en la propia reforma que él va a hacer, la reforma agraria que va a hacer a partir de 1815, después de la Revolución. En 1806, durante la primera invasión inglesa a Buenos Aires, Artigas desempeñó un importante papel, llevando y trayendo mensajes de Santiago de Liniers. Cuando comenzó la revolución, era un personaje con una vasta experiencia y sólidas relaciones en la campaña oriental. Artigas abandonó el regimiento de Blandengues,
situado en Colonia del Sacramento. Costeó el río Uruguay y pasó a Santa Fe. Su objetivo era llegar a Buenos Aires y ofrecer sus servicios a la Junta Patriota. Una nueva etapa comienza en el Río de la Plata y en la vida de José Gervasio Artigas. Las tierras ubicadas al este del Río de la Plata fueron en el siglo XVIII una zona disputada por los dos imperios que ocuparon América del Sur, el español y el portugués. Los territorios que hoy forman Cuba, México, Perú y Bolivia se convirtieron desde el siglo XVI en los ejes del dominio español. La región del Río de la Plata era una suerte de patio trasero de la ciudad minera que más importaba a la corona, Potosí. Montevideo, fundada en 1725, era un excelente puerto natural que pronto empezó a competir con el otro puerto del virreinato, el de Buenos Aires. Los realistas decidieron que mientras Buenos Aires era la capital del virreinato, Montevideo sería la base naval española del Atlántico Sur, convirtiéndose en la única ciudad amurallada de la región. Vamos a tratar de ubicarnos dónde estamos en este momento situados. Aquí está la ciudad de Colonia, prácticamente frente a Buenos Aires. La costa oriental sigue hacia el este y acá está Montevideo. Montevideo fue elegido por los españoles por una característica militar, a diferencia de Buenos Aires, que tenía una característica de conquista. Se blindó, se llenó de cañones, se quedó acá una ciudadela militar, y este damero, donde está la catedral, donde está el cabildo, era todo Montevideo. Lo que nosotros hoy conocemos como Avenida 18 de Julio era un camino de campo. Montevideo empieza donde está la estatua de Artigas, hacia aquí donde estamos nosotros. Con las reformas borbónicas, Buenos Aires, que había dependido de Perú, del virreinato de Perú, se autonomiza y pasa a ser capital virreinal en el siglo XVIII. Al ser capital virreinal, tiene que gestionar una serie de temas del comercio de ultramar con España. Montevideo va a estar mucho más regido por el pensamiento militar y burocrático español, y en Buenos Aires se va a permear con las nuevas ideas. En 1810 eso se ve muy claramente. Buenos Aires proclama la Revolución de Mayo, Montevideo cierra filas con el rey y hay que ponerle sitio. Cuando en mayo de 1810 Buenos Aires formó una junta revolucionaria, Montevideo pareció plegarse a su llamado, pero enseguida se impuso la posición contraria, en parte por el influjo de la Marina española allí presente y en parte por la tradicional oposición contra Buenos Aires. En esa ciudad, Francisco de Lío fue nombrado virrey del Río de la Plata y declaró la guerra contra la Junta porteña. A mediados de febrero de 1811, la campaña oriental se levantó en armas contra la decisión de Montevideo y a favor de la Revolución de Buenos Aires. El comienzo de ese movimiento se lo conoció como Grito de Ascencio y sería decisivo para Artigas. Es el comienzo de su carrera política, de su vida como caudillo. La crisis del orden colonial implicó en el Río de la Plata un gran problema político. ¿Quién iba a mandar? ¿Y por qué? Desde ese momento. Esto provocó la confrontación de diversos grupos sociales. En la banda oriental, los conflictos estuvieron vinculados a la apropiación del